Hola, bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año. Hoy tenemos el episodio 237, el cual lleva como título La familia. Bueno, y es un tema que nos atañe a todos porque todos tenemos familia, provenimos de una familia o formamos una familia por elección. Entonces vamos a empezar. Un padre muy ocupado buscaba la manera de entretener a su hija pequeña. Encontró un mapa del mundo en una revista y lo cortó en muchos pedazos. Después le dio las piezas a la niña, sugiriéndole que intentara recomponer el mapa. Después de muy poco rato, la niña le dijo que ya había terminado. Sorprendido por lo rápido que lo había completado, le preguntó cómo lo había hecho tan rápido, a lo que la niña respondió: cuando arrancaste la página de la revista me di cuenta de que en la parte de atrás de la hoja había una imagen de un hombre y una mujer. Pensé que si era capaz de volver a unir al hombre y a la mujer, podría volver a unir el mundo. Qué analogía tan maravillosa y tan diciente acerca de lo que significa la familia para la reconstrucción que necesita el mundo. El matrimonio y la familia son de una importancia enorme, son parte del orden natural de Dios y una parte vital del tejido de la sociedad. Juan Pablo II escribió en una ocasión que la familia es el fundamento de la sociedad y la alimenta continuamente. Nikki y Sila Lee han invertido sus vidas en fortalecer los matrimonios y la vida de las familias. Sus cursos y sus libros, como Él y Ella y el libro de padres, han tenido un profundo impacto en la vida de miles de personas de nuestra iglesia local y ahora lo tienen en muchos países de todo el mundo. Recientemente, un oficial del gobierno de un país les dijo a Nikki y a Sila: una sociedad sólida depende de tener familias sólidas. Las familias fuertes dependen de los matrimonios fuertes. Es por esto por lo que me interesa el trabajo de ustedes. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de la vida familiar. No solo tenemos una familia natural, sino que como cristianos también somos parte de la iglesia, la cual es vista por el Nuevo Testamento como la familia de Dios. Vamos a mirar el Salmo 102, versículos del 18 al 28. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor, Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. El primer punto de este devocional es que los niños y la próxima generación, toda la generación, tiene la responsabilidad de pensar en el futuro y planear el mismo. No solo tendríamos que preocuparnos de lo que pasa en nuestro tiempo, sino también de la generación venidera. El salmista está preocupado por la próxima generación, que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Jesús es la clave para cada generación. El escritor de los Hebreos cita los versículos 25 y 27 de este salmo y los aplica a Jesús en Hebreos 1, 10, 12. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13, 8. Él afirmó la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Salmo 102, 25. Jesús estará ahí para siempre. Tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin.
El salmo termina con esta esperanza para la generación venidera. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Esta es la esperanza y la oración, en alguna medida, la promesa, mientras que todo el mundo es responsable de su propia vida. En un sentido, Dios trata a la gente como familias. Podemos esperar orar y creer que nuestros hijos vivirán en su presencia y se establecerán ante Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos para nuestros hijos. Oro por mi familia y por aquellos que están en la iglesia, para que vivamos en tu presencia y que nuestros hijos crezcan conociéndote, amándote, sirviendo y sean establecidos ante ti. Que el corazón de nuestras generaciones futuras arda delante de tu presencia y que puedan resplandecer como luminares del mundo. Amén. Bien, vamos a continuar con el segundo punto y para ir a nuestro segundo punto necesitamos leer la palabra en Primera de Corintios capítulo 16 versículos del 5 al 24. Les recuerdo que estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encaminen a donde haya de ir, pues no deseo verlos ahora, solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio, eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie, más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. Me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. El segundo punto de este devocional habla acerca de la familia y los hogares. La iglesia de Hillsong de Sydney, Australia, tiene una gran pancarta afuera que dice: Bienvenido a casa. La visión de Brian y Bobby Houston, los pastores titulares, es que todo el que acuda a la iglesia se sienta bienvenido, amado y reciba la hospitalidad que daríamos a un invitado en nuestra casa. Tenemos que volver a captar esta visión del Nuevo Testamento de la iglesia como un hogar. Por supuesto, los primeros cristianos no tienen edificios como nuestras iglesias, sino que se reunían en las casas. Pablo escribe a los corintios: si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. La iglesia es la familia de Dios, quien es nuestro Padre. Pablo ve a toda la iglesia como una familia. Así habla de los otros cristianos, como sus hermanos y hermanas. La iglesia no es una organización a la que te afilias, es la familia a la que perteneces. Pablo, que era soltero y no tenía mujer ni hijos propios, ama a los corintios y los ve como su familia. Encontró un refrigerio espiritual quedándose un tiempo con ellos. Termina su epístola diciendo: los amo a todos ustedes. Espera de ellos que amen al Señor y se amen los unos a los otros.
Deben expresar este amor saludándose unos a otros con un beso santo. Esta no es una simple y una linda teoría, es algo muy personal. Pablo desea verlos y sabe que le ayudarán. No quiere pasar solamente un poco de tiempo con ellos, sino pasar mucho más tiempo entre ellos, si el Señor así lo permite. El mensaje de Pablo en sus cartas emana de su amor y preocupación por la gente de la iglesia. Practicó lo que predicaba cuando escribió: hagan todo con amor. La única razón por la que Pablo no acude más pronto es porque se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Parece que siempre Dios abre una puerta de par en par para hacer un gran trabajo, pero debemos esperar que también se multiplique la oposición. No dejes que ésta impida que saques el mayor partido de las grandes oportunidades cuando éstas se presentan. Prosigue hablando de Timoteo, a quien en otro lugar describe como su hijo en el Señor. Después habla de su hermano Apolos, para seguir hablando sobre la familia de Estéfanas. Viendo el Nuevo Testamento, parece que era bastante común que familias enteras se convirtieran y se bautizaran juntas. También vemos en este pasaje un ejemplo de una pareja casada ejerciendo un ministerio conjuntamente. Ellos son Aquila y Priscila. Dirigían una iglesia en su casa. Aquí se nombra a Aquila primero, pero lo más común es que Priscila sea citada de primera por Pablo. Esto lo encontramos en Romanos 16:3. Está claro que dirigían juntos la iglesia. La familia de la iglesia se compone de gente soltera como Pablo, parejas casadas como Priscila y Aquila, y hogares enteros como el de Estéfanas. Juntos conforman la familia de Dios. Lo que Pablo escribe es de aplicación a todos nosotros. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Y es verdad lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros como iglesia necesitamos recuperar ese amor que es el vínculo perfecto. Necesitamos que las personas se sientan bienvenidas, que las personas se sientan en casa, se sientan en un hogar cuando visitan nuestras congregaciones. No podemos ir cada uno por su lado, sino que es necesario que reflejemos el amor y la unidad de Dios. Ahora los invito a que me acompañen en esta oración. Señor, te pido que nos des un amor tal los unos por los otros, que ya sea que estemos casados o solteros, todos experimentemos las riquezas y el descanso de ser parte de la familia de Dios. Y bueno, y es realmente importante el amor, porque el mismo Señor nos dice que en esto conocerían que somos los discípulos de Él, en que nos amemos unos a otros. Necesitamos amarnos porque somos una familia en Cristo. Ahora vamos a continuar con el tercer punto de este mensaje y para ello los invito a que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24 del 1 al 27, Nueva Biblia de las Américas. Aquí vamos a hablar de un hombre llamado Joás. Y Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Joiada escogió 2 mujeres para el rey y éste tuvo hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Así que reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan a las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de su Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y él le dijo: ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún había usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un cofre y le colocaron afuera junto a la puerta de la casa del Señor y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones,
y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Y el rey y Joaída lo daban a los que hacían la obra de servicio de la casa del Señor. Estos contrataron canteros, carpinteros para reparar la casa del Señor y también artífices en hierro, bronce, para reparar la casa del Señor. Los obreros hicieron su trabajo y el trabajo de reparación progresó en sus manos y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Todos los días de Joiada ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del Señor. Joiada envejeció y murió en una edad muy avanzada. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel, a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no prestaron atención. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo, y éste al morir dijo: Que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra Joás y vinieron a Judá y a Jerusalén. Destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres, sin embargo el Señor entregó un ejército muy grande en sus manos, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los arameos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama. Joás murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Sabat, hijo de Simeat, la amonita, y Josabat, hijo de Sinrit, la moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Vaya, qué historia tan tremenda de cómo aún Joás, siendo un niño, hizo lo recto ante los ojos de Dios, se preocupó por restaurar la casa del Señor, pero debido a que tuvo un buen consejero y quizás también la influencia de su madre. Pero en cuanto su consejero muere, su corazón se desvía, ya no fue íntegro para con Dios y se desvió totalmente, terminando incluso por matar al hijo del que lo había ayudado tanto, del que fue su consejero. Es tremendo cómo pueden cambiar las cosas. Vamos a continuar entonces, ahí mismo en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 25 del 1 al 28. Y vamos a continuar con la historia de Amasías, el hijo de Joás. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón, y una vez afianzado el reino de su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre.
pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley del libro de Moisés, tal como el Señor ordenó. No se dará muerte a los padres por culpa de los hijos, no se dará muerte a los hijos por culpa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas, los puso bajo capitanes de miles y capitanes de cientos por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los de 20 años arriba y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra, para manejar la lanza y el escudo. También tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel, por 3,4 toneladas de plata. Pero un hombre de Dios vino a Amasías y le dijo: «Oh rey, no permitas que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si usted va, hágalo, esfuércese para la batalla. Sin embargo, Dios lo derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías dijo al hombre de Dios: «¿Y qué debo hacer con las 3,4 toneladas que he dado a las tropas de Israel?» «El Señor tiene mucho más que darle que esto», respondió el hombre de Dios. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que se fueran a sus casas, porque se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá. Así que regresaron a sus casas ardiendo en ira. Versículo 11. Amasías se fortaleció frente a su pueblo, fue al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Pero las tropas de Amasías habían hecho volver para que no fueran con él a la batalla. Saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no pudieron librar a su propio pueblo de tu mano?» Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo: «¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente, porque ¿qué buscas, que te maten?» Entonces el profeta se detuvo y dijo: «Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo». Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijeron: «Ven, veámonos cara a cara». Joás, rey de Israel, envió este mensaje a Amasías, rey de Judá: «El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: da a tu hija por mujer a mi hijo». Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: he derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal del modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios para entregarlo en mano de Joás, porque había buscado los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos, que son más o menos 180 metros. Joás tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén.
Él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. El tercer punto, después de leer estos textos bíblicos, es que se llama los padres y los hijos. Tener una buena crianza de parte de tus padres es una enorme ventaja en la vida. El padre de Joás murió cuando éste era un bebé y lo hicieron rey con tan solo 7 años. Su madre se aseguró de que fuera instruido y entrenado por el sacerdote Joadá. Claramente recibió una buena educación y mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joás tuvo su propia familia compuesta de hijos e hijas. Dios había prometido su bendición sobre David y sobre su familia. La realeza se transmitió a lo largo de la línea familiar, pero aunque el amor de Dios era incondicional, cada persona era responsable de cómo respondía a este amor. Está escrito en el libro de la ley de Moisés. A los padres no se les dará muerte por la culpa de los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En palabras del mensaje, cada uno pagamos personalmente por nuestros pecados. Vemos cómo este principio obró aquí. Joás empezó bien, haciendo lo que agradaba al Señor, y decidió reparar el templo del Señor. Todos se le unieron, todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado, conforme al diseño original. Los edificios para el culto son importantes y pueden ser restaurados si todo el mundo se involucra. Lamentablemente, el reinado de Joás no terminó bien. Es muy importante no solo comenzar bien, sino también terminar bien. Trágicamente, este mismo patrón se repitió en la vida de su hijo Amasías, quien empezó bien, pero no acabó bien. Se volvió arrogante y orgulloso y se apartó de seguir al Señor. Abandonó al Señor. Tremendo. Y pues como dicen ese dicho, es fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Es fácil en esta carrera de la fe empezar bien, pero es muy fácil que nuestro corazón se incline al mal. Por eso debemos constantemente estarnos revisando a la luz de la palabra y preguntarle al Señor, como lo hacía David: examíname, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Ahora los invito a que hagamos esta oración. Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos y terminar bien. Oro para que la vida familiar sea de nuevo el fundamento que alimente continuamente a nuestra sociedad, que se revierta el declive de los matrimonios y se restauren las familias sólidas. Amén. La pastora Pipa añade en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, que es cuando habla de que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y dice la pastora: los niños pueden lograr grandes cosas si reciben buenos consejos. No debemos subestimarlos. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años, con la ayuda de Joyadá, el sacerdote, consejero suyo. Joás reconstruyó el templo, mientras tuvo aquel consejero logró muchísimas cosas. Lamentablemente, cuando su consejero murió, se descarrió. Es importante perseverar en buscar un consejo sabio y todos necesitamos animar a la nueva generación. Amén. Bueno, tengamos presente, ya vamos finalizando, siempre que los hijos son la herencia de Dios. Debemos orar y creer que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y lo defiende. Debemos también recordar que como familia en Cristo tenemos que vivir en unidad y en amor, más allá de nuestras diferencias, porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Y como padres debemos ser imagen de Dios. Nuestros hijos deben reconocer a Jesús en nuestra manera de amarlos, de educarlos e incluso en la manera en la que los corregimos. Y hemos llegado al final de este devocional, pero recuerden que este devocional fue escrito por Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres y los acompañó en la voz de este podcast Estefanía Osorio García. Hasta la próxima.